diciembre, esta es la misma historia de siempre, no sé hasta cuándo vamos a durar así. En diciembre baja la asistencia, la gente corre a sus negocios y si no tiene negocios, pone sus negocios, pero de una u otra manera tenemos esta realidad en medio de nosotros. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios siempre va a hablar y que hay algunos que tomarán, hay algunos que aprovecharán y hay algunos sobre los cuales en su corazón germinará también lo que Dios hable. El tema que tratamos hoy día es como una pequeña continuación o es una continuación a lo que hemos visto en la serie anterior o en el tema anterior que tenía que ver pues con los enemigos de Dios. Esta vez queremos complementar la idea y este tema que hoy nomás acaba tiene el título de cisternas rotas cuando la relación se desordena. Y cuando hablamos de cisternas estamos hablando netamente de aquellos recipientes que los judíos cavaban en tierra, que labraban y que tenían que hacerle ciertos canales dentro de su ingeniería para que de esta manera aprovechasen la lluvia que descendía de los cielos. Y sabe que en un lugar donde el agua es muy valiosa, aprovechar el agua, aprovechar la lluvia era muy importante. Recuerdo que cuando nosotros vivíamos allí en la selva siempre teníamos nosotros nuestros bidones de agua. Acá le llamamos bidones, algo muy pequeño, pero allá estos cilindros donde en otras oportunidades se ha puesto recipientes para otras cosas, nosotros teníamos hasta 10 y teníamos una especie de canaleta que la lluvia caía en el techo y luego iba llenando los diferentes bidones, porque cuando uno iba a traer agua del río, eso era imposible beber. Nosotros vivíamos a orillas de un río donde el río era turbia el agua y meter un balde en el agua y llevártelo a casa, eso era barro, era como si estuvieras llevando chocolatada a tu casa. Así ese color era. Los que viven en la selva o han vivido en la selva deben saberlo. Yo he vivido bien al fondo en la selva y ahí no teníamos ni caño ni nada. Se acababa el agua y no había lluvia, tenías que bajar al río, traer tu bidón o tu balde y llenar los bidones hasta que se asiente el agua para poder beberlo. Y así era, nosotros guardábamos en diferentes bidones y a veces como niños no tomábamos el agua que hervía mi mamá y como éramos niños y teníamos sed y estábamos jugando a veces todo el día, nos acercábamos hacia el bidón y tomábamos agua como el perro. Usted ha visto cómo toma agua el perro, ¿no? Y yo recuerdo en algunas oportunidades que el agua estaba allí a veces hasta de repente estancada y miraba y había unos pequeños como culebritas que nadaban en la superficie. Yo miraba y decía, no me quiero tomar ni uno de ellos. ¡Pah! Golpeaba el agua y estos microbios, bacterias, todos se bajaban y yo aprovechaba a tomar agua. ¿Y en qué momento me habré tomado una de esas? Contraje una tifoidea que casi me mata, hermanos, y recuerdo que me tuvieron que traer hacia Chiclayo, ahí me trataron, me pusieron unas inyecciones que hasta ahora recuerdo, esas inyecciones de aceite y que me dejaban cojo, y era terrible cuando contraje la tifoidea por tomar agua de esta manera. Y estábamos luego en Jaén y teníamos sed y me daban agua de manzana. Yo había escuchado desde muy pequeño que el que toma agua de manzana es loco. Yo decía, yo no quiero agua de manzana, le decía a mi mamá, y en las noches me moría de sed por la tifoidea, por la fiebre, por la deshidratación, y me iba una vez más a estos bidones que también guardaban en Jaén, y por si acá, si estaba el bichito ahí, ¡pah!, golpeaba el agua y tomaba nuevamente como si fuese un perro. Esta era la manera en cómo muchas veces neciamente volvía a incurrir una vez más en lo que me habían dicho, no tome así, estos bidones, esa agua tiene que hervirse, esto está estancado y esto puede tener un sinnúmero de microbios. Pero así es, a veces no aprendemos, a veces volvemos a repetir la misma historia y a veces después de que encima ha venido una inyección, en la noche misma uno está volviendo a cometer la misma torpeza. Ese es el ser humano y esta es la realidad del ser humano. Cuando hablamos en cuanto a cisternas rotas, hablamos de una triste realidad que va a complementar finalmente la idea de lo que hemos estado hablando hace 2 semanas ya. Esta idea de cuando Dios introduce a este pueblo y le habla acerca de los recursos que le va a entregar y le advierte acerca de que su corazón se puede engañar y de que no vaya a pensar que todas las cosas que ha logrado lo ha terminado haciendo con su propio punche, con su propia fuerza, y sino que al contrario se acuerde de que es Dios quien le ha dado estas cosas.
Pero el pueblo se olvida, a pesar de que Dios, antes de que lo introduzca a la tierra donde rebosa la abundancia, le advierte que esto puede suceder en su corazón, el pueblo se olvida. De aquí hay una historia que va a complementar esto en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice así. Jeremías 2, 13. Si usted no ha traído una Biblia, con gusto nosotros podemos prestarle una Biblia. Un hermano Ujier se va a acercar a usted y con el texto abierto le va a entregar para que usted pueda leer. Dice así, Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué tal si leemos todos juntos esta porción? Dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta es una hermosa realidad sobre la cual Dios está llamando y pleiteando y está poniendo delante de ellos una realidad que han terminado por incurrir. Dos males hicieron, dice Dios. Me dejaron a mí y construyeron para ustedes receptorios o receptáculos o reservorios o cisternas, como se le podría decir en aquellos momentos, para que ustedes junten su agua, pero no se han dado cuenta que esto, al contrario, esto está haciendo agua, esto está perdiendo agua. Si queremos ampliar un poco más la realidad de lo que sucedía, en el versículo 1, Dios llama al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías y le habla algunas verdades, diciendo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. En estos tres primeros versículos, nosotros nos damos cuenta de una nostalgia que siente Dios en su corazón por un pueblo, por una esposa que se le ha alejado. Es la nostalgia que siente una persona cuando ha terminado por separarse de alguien con el que ha pasado toda una vida. Es la nostalgia que siente un varón cuando sus hijos probablemente parten ya. Pero aquí la nostalgia es porque alguien ha sido infiel, alguien finalmente ha partido de su presencia, ya no lo necesita porque, bueno, de una u otra manera ha aprendido a vivir la vida de una u otra forma. Es la nostalgia de este Dios que ha llamado a su pueblo, que le ha rodeado de favores y ahora su pueblo no lo está tomando en cuenta. Y dice el versículo 2, le dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, y note estas verdades, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Estas varias verdades que encierra el versículo 2 no las podemos desglosar una por una, pero nos habla un poco acerca de cómo Dios tenía nostalgia de esta compañera, de esta esposa que estaba con Dios, que adoraba a Dios, cuando aún todavía Dios no la había rodeado de sus grandes favores. Le dice, cuando andabas en pos de mí, cuando venías, cuando me buscabas, dice el versículo 2, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Interesante ver cómo Dios saca a cuenta y le llama que esta esposa que ahora se le ha ido de las manos, se ha separado de él, en algún momento nunca estaba tan interesada por las cosas que le daba. Hay mujeres, vamos a levantar la mano, ¿ya? ¿Cuántas mujeres se han casado con sus esposos porque le vieron la billetera? Levanten la mano, por favor. Sean francas. ¿Cuántas esposas se han casado sin verle la billetera? Tampoco. Ya está. Y le vieron la billetera y no había nada. Igual se casaron. Bueno, ya, ese era amor, ¿no? Ese era amor.
Eso es algo que sucedía, eso es algo que de verdad no era el interés, no era algo que tú me das. A ver, hay mujeres que pueden ser así probablemente, como hay hombres también así. Se casan con la chica que está bien acomodada, se la ven como una oportunidad para poner un negocio, para hacer una alianza. Hay gente así, como también hay mujeres así, pero por lo general ninguna mujer se casa porque cuando él empieza a pagar la cuenta ella le ve así y ajá, este es el partido. No sabe que está lleno de periódicos, ¿no? Entonces, pero esta era una realidad del pueblo de Israel. Él le dice, yo me acuerdo de ti cuando tú venías a mí en tierra desierta. No te daba nada. Al contrario, había calor, solo te daba de comer maná nomás, solo te daba agua y cuando pediste carne te di carne, no te compré nuevos zapatos, no te di nada porque tus zapatos te duraron 40 años. En el desierto estabas conmigo, no te rodeé de muchas cosas, no te enriquecí como ahora ellos estaban enriquecidos, ahora tenían terrenos, tenían parcelas, ahora tenían un ejército, ahora tenían dividendos en su haber. Pero llegó un momento anteriormente cuando el amor era más puro, era más limpio, en que ellos iban a Dios, buscaban a Dios, no por lo que Dios les daba, sino porque lo amaban limpiamente. Esta es la historia de un cristiano que se ha convertido a Cristo. Esta es la historia de alguien que ha llegado a conocer al Señor y que no importa si me está contestando o no, solo sé que me ha perdonado, que me ha limpiado, que me ha dado un propósito a mi vida. Siento paz en mi corazón y por eso le oro, por eso congrego, por eso aprendo de Él. No hay nada de lo que todavía me está dando, pero esto ocurre y esto complementa la historia de la semana pasada. Cuando Dios empieza a favorecerle, cuando Dios le empieza a dar los recursos que fueron dados para desarrollar la vida de las personas y nunca para desplazar a Dios, el corazón humano termina enamorándose de los recursos. Y esto es lo que llega a suceder. Dios está con nostalgia de una esposa que se le ha ido. Dios está con la nostalgia de una mujer que el pueblo de Israel viene a figurar como una esposa que ha sido infiel, que le ha dado la espalda. Pero Él recuerda que nunca fue así. Él recuerda de esta manera. El versículo 3 dice, santo era Israel a Jehová, o separado era Israel a Jehová. Él era el único Dios que ellos tenían, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban a Israel eran culpables y mal venía sobre ellos, dice Jehová. Entonces había una relación profunda, íntima entre ambos. En esos momentos yo recuerdo muy claramente, conociendo mi corazón, sabiendo de cómo estoy entretejido de mis debilidades. Recuerdo que cuando era un bebé espiritual, yo continuamente oraba a Dios, me ponía a ayunar, yo decía, pero va a llegar un momento, le decía a Dios, va a llegar un momento en que voy a aprender de la Biblia, voy a saber de estas cosas y voy a empezar a dejar. Conociendo mi corazón, conociendo mi temperamento autosuficiente. Tengo que luchar continuamente contra eso. Soy consciente de que yo puedo terminar labrando mi propio futuro, haciendo cosas y dejando a Dios a un lado. Una vez que aprenda las técnicas, una vez que aprenda la metodología, una vez que aprenda los versículos claves, soy capaz de hacer algunas cosas así. Y yo le decía a Dios, Dios, nunca permitas que esto suceda, porque esto ha sido mi fracaso también en la vida. Una vez que me han dado un favor, una vez que me han dado un recurso, una vez que he aprendido esto, he dejado a los que me ayudaban y me iba y enrumbaba solo. Y yo consciente de esto le decía a Dios, hasta llorando, le decía, Dios, no me permitas eso. Yo creo que Dios tomó muy en cuenta esto porque continuamente un aguijón me permite continuamente darme cuenta que aún sigo siendo humano y que necesito al Señor. Esto es lo que pasaba con el apóstol Pablo, y aunque él pedía un aguijón, pedía que Dios le libre del aguijón, este aguijón lo convenía o le convenía porque a Dios o a Pablo solamente le bastaba la gracia de Dios. Pero esta es una realidad en el corazón del ser humano. De una u otra manera aprendemos a hacer las cosas, de una u otra manera sabemos cómo realizar ciertas cosas, de una u otra manera ya tenemos los recursos, de una u otra manera ya tenemos estabilidad económica, de una u otra manera el futuro se nos avisora de otra manera, se nos avisora con esperanza, ya vemos, ya las cosas se están encaminando y nuestro corazón tiende a eso. Y Dios extraña a esta esposa, Dios extraña a esta mujer. Dios extraña a este pueblo que de pronto ahora se le empieza a ir de las manos. Y le está hablando, y le está diciendo, reconoce, recapacita. Y ellos están pero tan alejados de Dios
que no creen que tienen un mal ya en su corazón. Ya ni siquiera pueden darse cuenta de esta realidad que está sucediendo en su corazón. Por eso, por favor ahí, dejen la máquina. Por eso, o que pasen allí, por favor. Dice el versículo de Deuteronomio capítulo 32, versículo 15, 32:15, dice, Israel engordó y dio voces. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Esta es una enorme realidad. Cuando Dios habla de que Israel engordó, es que se hizo fuerte, se hizo robusto, se hizo rollizo, dice las Escrituras en otra versión. Y cuando una vez que ha aprendido a hacer las cosas, una vez que ahora tiene estabilidad, una vez que ahora tiene seguridad, una vez que ahora sabe más o menos cómo hacer las situaciones, empieza a engordar y empieza a patearle a Dios, a dejarlo a un costado. Por eso es que dice, y dio voces. Le empezó a dar como el caballo le da al que le agarra por atrás, empezó a patearlo a Dios y a dejarlo y abandonarlo, porque ahora ya estaba satisfecho. Esta es una enorme realidad. Entonces dice, entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Vemos, por tanto, recapitulando esta verdad, es que al principio la relación no tenía ningún tipo de interés. Ellos amaban a Dios no por lo que Él les daba, amaban a Dios porque era su Dios, porque los libró, porque les dio paz, porque los protegió. Dios los protegía. Cualquier nación que venía y quería hacerles daño, Dios castigaba a esa nación. Dios tomaba rápidamente justicia a favor de su pueblo. Y había una relación íntima. Y esto sucedió también en el huerto del Edén. Cuando Dios visitaba al hombre, Dios estaba con el hombre hasta que el hombre, seducido por las promesas de sabiduría, de autosuficiencia, termina pateando al Creador y termina haciéndose un Dios para sí mismo, llegando a cabo una ruptura de relaciones. Es triste ver por eso como en el versículo 13, cuando Dios recapitula todo esto, dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Pero miren la pregunta más nostálgica, en el versículo 5 dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Sabe? Cuando Dios habla en el versículo 13 de las fuentes de aguas vivas, se compara un poco con estas cisternas que cavaban los judíos. Estas eran las cisternas que los judíos cavaban. He tratado de buscar la imagen fiel y real de lo que hacían los judíos, y ellos cavaban en tierra estos pequeños pozos, pero a su vez tenían algunos canales por donde el agua corría y se acumulaba. Lastimosamente estos pozos tenían que ser sellados con cal de una u otra manera, pero siempre habían rajaduras y el agua se perdía de forma subterránea. Esto era lo triste, pero esta es la otra realidad, es que Dios se compara con una fuente de agua viva y los recursos del hombre vienen a ser como cisternas rotas que hacen agua. Recuerdo que cuando viajé a Huaraz cuando era adolescente, en la agencia nos iban a llevar a conocer diferentes lugares. Uno de los guías dijo, van a tener que conseguir algunos botellones porque los vamos a llevar a unos manantiales de agua, que estas aguas son medicinales y traen también minerales, y en el momento del viaje vamos a hacer una parada y ustedes van a bajar y van a poder traer agua para lo que quieran, lo pueden traer. Muy bien, así nos hicimos, cada uno fue con sus botellones y una y otra manera. Y recuerde que en una parte del viaje paramos, caminamos una distancia y llegamos a un lugar donde brotaba continuamente agua del subsuelo. Estaba brotando agua como manantiales y nosotros vimos, había un gran estanque y se podía ver cómo el agua estaba brotando. Y rápidamente el guía nos dijo, muy bien, llenen sus botellones. Y todos nos apresuramos a poder llenar los botellones. Y el guía dijo, alto, alto, alto. Tranquilos, esta agua está brotando hace años.
no se va a acabar. Hay agua para todos, tranquilo. Y ya todos que nos estábamos atropellando con nuestros botellones, tuvimos que de verdad parar. De una u otra manera pensábamos que teníamos que llenar el agua porque de repente se acababa. Pero esta era la realidad, y esto es a la manera en cómo Dios se compara, esta es la forma en cómo Dios se compara frente a las necesidades de los seres humanos. Por eso dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es la forma en cómo Dios le habla a su pueblo, y Dios le dice a su pueblo que todo aquel que pueda tenerse, todo aquel que pueda entender su necesidad, todo aquel que pueda comprender la necesidad que él tiene o que ella tiene, vaya a él y puede encontrar satisfacción en medio de su vida. Esta es la historia de esta mujer samaritana. Cuando Jesús se acerca a una hora del día donde había muchísimo calor, donde había muchísimo también a su vez bastante escasez en cuanto a este elemento líquido, una de las cosas que Jesús se para ahí en el pozo, sus discípulos van a comprar alimento y encuentra a una mujer de Samaria. Muchos no querían acercarse a ella. Ella estaba agarrando agua en un pozo que estaba más afuera de la ciudad de Sicar. En Sicar había un pozo, pero ella, como vamos a ver la vida que tenía, ella está tomando agua y está recogiendo agua con su cántaro lejos de la ciudad. Cuando Jesús le habla, empiezan a hablar de estas necesidades básicas del ser humano. Jesús le habla que ella le pueda dar de beber. Y ella, admirada porque ahora un judío le está hablando, llegan a tener una conversación donde Jesús habla en cuanto a esta necesidad básica. Esta necesidad básica que en este momento está en este plano de conversación, se trata un poco en cuanto al elemento líquido. Todos los seres humanos de una u otra manera tenemos necesidades, y son necesidades básicas, necesidades que afloran en nuestras vidas, como dormir, como comer, como descansar un rato, o necesidades básicas como vestirnos, o como beber agua, o como alimentarnos. Necesitamos de una u otra manera suplir estas necesidades de forma continua. Por ejemplo, si usted puede dejar de comer por muchos días, pero no puede dejar de beber el elemento líquido porque puede morir. Y aquí están conversando, pero luego llegan a una necesidad más profunda en el corazón de esta mujer. Y Jesús, cuando la va a llevar a esta necesidad más profunda a esta mujer, le dice, anda, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, es cierto, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. O sea, ahora tenía un 6º hombre en su vida y tampoco era su marido. Ella probablemente no se da cuenta de esta necesidad profunda en su corazón de ser aceptada, de ser amada, de poder encontrar seguridad. Y lo ha ido buscando en el ser humano. Lo ha ido buscando sobre todo en varones ajenos. Ni uno era de ellos. Y de una u otra manera había sido señalada, había sido separada. Y esta mujer estaba buscando suplir su necesidad emocional en varones que no eran de ella. Y de esta manera Jesús le habla y le dice y le invita. Si supieras quién está hablando contigo, le dice, tú me pedirías agua y yo te daría un agua que sería completamente distinta y donde no volverías a tener sed. Y esta agua haría en ti cosas muy increíbles. Y esta mujer empieza a ver su necesidad más profunda. Deja tanto así su cántaro que se va corriendo hacia el pueblo a traer la gente. ¿Qué pasó con su necesidad básica? Bueno, puede esperar. Pero hay necesidades más profundas que serán satisfechas solamente por Dios. Y a veces, cuando no están satisfechas en Dios, estamos empezando a buscar satisfacerlas en otros lugares. Por eso es que Dios dice, se alejaron de mí, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que hacen agua. Es interesante ver cómo cuando no encontramos satisfacción en el Señor, cuando Dios no es el centro de nuestra vida, definitivamente vamos a tender a levantar nuestro propio Dios. Vamos a tender a edificar o a cavar nuestra propia cisterna. Y el problema con las cisternas humanas es que por más que las sellemos, por más que las trabajemos,
tarde o temprano hacen agua. Nuestra satisfacción, nuestro punto de vista, nuestro ministerio, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, tiene que encontrar asidero en el Señor. Porque si aún mis hijos, si aún mi economía, si aún lo que yo hago para el Señor es lo que a mí verdaderamente me satisface y es lo que a mí verdaderamente me da sentido a mi vida, me estoy perdiendo la fiesta. Esta es la historia de la humanidad. Hay una historia muy triste en la mitología griega. No sé si usted habrá escuchado de Sísifo. Sísifo era un rey. Pero era uno de los reyes que emprendieron el comercio, la navegación. Pero era astuto y a su vez era avaro. Y los dioses griegos lo condenaron a subir una roca hasta la cima de una montaña. La cuestión es que cuando Sísifo estaba levantando la roca caía nuevamente hacia el valle. Y Sísifo tenía que volver a buscar una vez más la roca y volver con muchas fuerzas una vez más a emprenderlo hacia la montaña. Eso era su condenación. Cada vez que la roca estaba llegando a la punta de la montaña, volvía a rodarse y Sísifo tenía que bajar una vez más, una vez más, una vez más y volver a empujar y ponerle fuerza y ponerle punch y ponerle todo lo necesario para llevar esta roca a la montaña y nuevamente volver a descender. Esto es lo que sucedía y esto es parte de la historia de la humanidad. Cuando el pastor Salvador de Lutri escribe un poco y medita un poco en cuanto a la filosofía de lo absurdo, habla un poco en cuanto a la humanidad, en cuanto a cómo los seres humanos de una y otra forma estamos buscando satisfacción, consuelo, realización, propósito, significado, aceptación en cualquier otra cosa menos en Dios. Y al final estamos tomando diferentes situaciones y estamos entrando en problemas en nuestros matrimonios y estamos entrando en problemas en diferentes cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pero cuando Dios es nuestra satisfacción, cuando Dios en Él encontramos sentido a nuestras vidas, la historia cambia. Esta es la triste historia de este pueblo. Este pueblo definitivamente había empezado un proceso de separación. Y este es el proceso. Cuando uno no está satisfecho en Dios, empieza a surgir en nuestro corazón una queja. Empieza una queja. Recuerde que al principio no era así. Amábamos al Señor y nuestro primer amor y nuestra primera búsqueda era Dios. Después como que nos acostumbramos y después como que empezamos a esperar más de Dios y empezamos a quejarnos. Y cuando Dios no nos satisface, hay un sentido de insatisfacción en nuestro corazón. Pero el problema es que esto no queda ahí. Esto nos lleva finalmente a ser seducidos frente a muchas cosas que van a emerger en la vida. Tu trabajo, tu proyecto, tu salud, tus hijos, tu propio ministerio, lo que tú haces, lo que te da significado, termina siendo una cisterna que tú empiezas a cavar. Te seduce, te promete, te dice que tu juventud te puede llevar a lugares mucho más lejanos y alcanzar cimas más elevadas que el aburrido Dios. Y estas cisternas de una u otra manera nos terminan seduciendo y nos terminan haciendo confiar en nuestra propia metodología y en nuestra propia forma de hacer las cosas. Y nos alejamos. Usted probablemente puede hasta seguir congregando y estar tan lejos de Dios, miles y miles de kilómetros de Dios, porque ha encontrado sentido y ha encontrado significado en su propia cisterna. Luego, después de la seducción, viene la separación. Usted no se separa de la noche a la mañana de Dios. Primero termina creyendo una mentira. Y después de creerse la mentira y después de interiorizarla y apoderarse de esta mentira, usted termina separándose. Y como consecuencia, usted se vuelve necio. Es triste, pero este es un proceso de degradación. Este es un proceso donde el ser humano, si no se da cuenta, tarde o temprano cava su propia cisterna y termina alejándose del Dios que le ha dado la vida. Hermanos míos, ¿sabe? Es triste poder ver cómo esto en un principio fue algo muy lleno de vida, fue algo lleno de mucha alegría, fue lleno de una honestidad y no de interés.
Es triste poder ver cómo una relación termina deteriorándose. Y es triste ver cómo nosotros terminamos comprándonos una mentira. Esto es una mentira. Lastimosamente va a salir por televisión o por las redes sociales. Pero esta es una mentira. Esto te promete que si te lo comes con un ceviche y heladito, te va a calmar la sed. Pero en la práctica es una mentira. El grado de azúcar que contiene, y ojo, también la Coca-Cola, y el grado de azúcar que contiene hace que vuelvas a tener más sed. Esto no te calma la sed. El grado de azúcar que contiene este producto o las bebidas gaseosas hacen que tú vuelvas a tener más sed y que compres más. Pero te venden una mentira y te dicen, esto va a calmar tu sed. Y nuestras cisternas, ¿qué hacen? Mechita ella me está mirando con malos ojos ya. Estoy malogrando el negocio. Pero nuestras cisternas que cavamos, que le ponemos punche, que le ponemos ahínco, que le ponemos esperanza, de una u otra manera nos prometen un mejor mañana. Nos prometen de una u otra manera una estabilidad emocional. Nos cansamos, nos agotamos. Y terminamos dándonos cuenta, igual que Sísifo, que una vez más tenemos que volver a la ladera y empujar la piedra una vez más hacia la cima. Una vez más tenemos que darnos cuenta que estas cisternas sobre las que estamos juntando agua, a veces están a tope y están casi llenas, pero luego nos damos cuenta y el nivel del agua ha descendido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo? Que Dios nunca se puede comparar con el hombre. Que Dios nunca va a satisfacer una nación, o el hombre nunca va a satisfacer algo que solo Dios puede suplir. Por tanto, hermano mío, recuerdo claramente una vez que había un versículo que me acompañaba y me decía, deleítate a sí mismo en Jehová y Él suplirá o Él te concederá las peticiones de tu corazón. Recuerdo que las peticiones de mi corazón eran varias cosas. Bastantes, desde una laptop de última generación hasta una mujer con unas medidas excepcionales. Todo este era mi corazón. Pero recuerdo que Dios no era mi deleite. Y había un quiebre ahí. Cuando Dios empezó a ser mi deleite, mi cosmovisión varió. Mi cosmovisión, mi forma de ver la vida empezó a variar. Y Dios empezó a concederme las verdaderas peticiones de mi corazón que estaban filtradas por su corazón. Cuando Dios realmente empezó a ser mi deleite y no mis deseos, Dios empezó a darme y no ha parado hasta ahora de concederme muchos deseos de mi corazón. Pero esto muchas veces se toma al revés. Cuando Dios no satisface, cuando Dios no llega a tiempo, cuando Dios no suple la manera en como estamos esperando, tenemos la tendencia a cavar nuestras propias cisternas, a ponerle mucho punche, a ponerle horas de trabajo, horas de dedicación y darnos cuenta al final de la jornada que está haciendo agua, que se está yendo y que cansa y que agota y que desanima y que uno a veces ya no quiere seguir. Pero cuando nuestra satisfacción está en el Señor, la historia es otra. Amén. Nuestro verdadero deleite se encuentra en Él. Haya o no haya, en tierra habitable o en el desierto, Dios siempre está en medio de nuestro corazón. Y Dios siempre acompaña a un hijo de Dios, a una hija de Dios que continuamente lo está buscando y donde Él es el deleite suyo. Amén. Recuerde, por tanto, si usted aún todavía no tiene una relación con Dios, es el buen momento para iniciar esta relación con Dios y que Él sea su deleite. Si usted está aquí entre nosotros y está años luz de Dios, es el momento. Es el momento de retornar a su Creador. Es el momento de venir al Señor y es el momento de decirle, Dios, aquí estoy. Aunque congrego y aunque hago cosas para ti, a veces estoy confiando más en lo que hago y estoy alejado de tu presencia. Es un buen momento también para ponernos de pie y terminar orando este momento.